Estamos como todos los martes con nuestro espacio de científicas y científicos. Hoy nos visita el investigador Omar Müller, que está con nosotros. Omar, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gran placer. Bueno, vamos a hablar de cómo incide el calentamiento global en los ríos. Es un tema apasionante. Y bueno, ayer en oportunidad de mostrar Santa Fe a gente que no era de acá me decía, ¿y este brazo por qué es tan angosto? ¿Y este por qué? ¿Y por qué hay tan poca agua en la laguna Setúbal? Y casi que había que hacer una explicación de todo lo que viene ocurriendo en este último tiempo, bueno, con sequías prolongadas y un curso de agua que se mantiene en sus caudales, ¿no? Pero bueno, también lo que vemos es que hay un calentamiento global que está siendo abordado por los científicos y que genera cierta preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, efectivamente el calentamiento global altera de algún modo los caudales en sus valores promedios. Hay varias razones para ello. La principal y más simple para que se entienda por todo el mundo es que, bueno, con el calentamiento global los océanos, que ocupan el 70% del planeta, están más calientes y por lo tanto tienen mayor facilidad para evaporar agua, y esa humedad en la atmósfera son trasladadas por los vientos hacia los continentes, generando mayores precipitaciones, principalmente en las zonas tropicales, lo que genera mayores caudales. Eso en términos generales. Después hay otros casos particulares, como por ejemplo sucede en la zona norte del hemisferio norte, por ejemplo en los ríos, en zonas de Siberia, donde los suelos generalmente estaban todo el año congelados, y a partir del calentamiento global en meses de veranos llegan a descongelarse y ese descongelamiento se traslada a caudales. Entonces esos caudales después terminan en el océano Ártico y modifican de alguna manera la salinidad del océano, causando diferentes impactos. Entonces, dependiendo de la región, el cambio climático tiene su impacto en los caudales. Bien, y en lo que refiere aquí, a través de la investigación que realizan desde las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas, ¿qué es lo que están estudiando? ¿Qué es lo que están investigando en relación a este tema? Bueno, yo hace un par de meses salió publicado un artículo sobre proyecciones de caudales, pero es a nivel global, es decir, simulé todos los ríos de nuestro planeta, y como resultado general de ese estudio se encuentra un aumento del 6% si tomamos todos los caudales juntos de todos los ríos del mundo. Pero obviamente, como dije, cada región tiene sus particularidades. Para el caso de Argentina, lo más notable ocurre en la Patagonia, que contrariamente a lo que es la tendencia global, en lugar de aumentar los caudales, tienen una tendencia a disminuir de acá hasta mitad de siglo. Es decir, los ríos de la Patagonia van a reducir sus caudales, lo cual genera un enorme impacto, ya que el agua no abunda en la Patagonia. Es un recurso que se utiliza para irrigar, para generar energía, para consumo humano, tiene múltiples usos y por lo tanto resulta muy relevante tener en cuenta cómo esta reducción va a ser gestionada desde los entes correspondientes. Claro. Mucho hablamos de calentamiento global y uno piensa siempre que está lejos, ¿no? Que es algo que no nos va a tocar, que no lo vamos a ver, que quizás se van a tener que ocupar las generaciones que vienen, pero es todo lo contrario. Urge que se haga algo, urge poner el énfasis en estos datos que ustedes han logrado gestionar, en este caso con tu proyecto, porque digo, no tenemos tiempo para esperar. Vemos cómo se deteriora permanentemente. En este caso hablamos de los cursos de agua, pero la baja del caudal influye en cuanta actividad e incluso en nuestra vida. Por algo siempre se dice que Argentina es muy mirada por sus caudales de agua. Por supuesto que el agua es un recurso fundamental, y en las regiones que escasea tiene un tremendo impacto, como decía en la Patagonia, pero también lo hemos visto claramente con la bajante del Paraná, cómo afecta a la navegabilidad, el transporte de comercio, el transporte de granos. Entonces es algo que nos afecta a todo, y lamentablemente
todo lo que tiene que ver con el cambio climático es una problemática global donde uno puede aportar su granito de arena, pero digamos que el sistema climático no reconoce de fronteras políticas, entonces dependemos de que las acciones se toman en forma conjunta por los países. El tema de la baja del caudal es una cuestión, a ver cómo preguntarlo. Es cíclica porque hemos sobrevivido a inundaciones muy marcadas, ¿no? Tanto con el Paraná como con el Salado. Y si uno se pone a pensar, en este momento estamos desde hace un par de años con una crisis sostenida en cuanto al caudal de agua. En este sentido digo, ¿puede ser que sea una cuestión cíclica y que volvamos a tener mucho caudal o más bien vamos hacia una merma del caudal de los ríos? No, efectivamente, como bien supones, la bajante que ocurrió en estos últimos años tiene que ver con la variabilidad climática, es decir, tiene mucha relación con lo que es el fenómeno del Niño y la Niña en particular, que es lo que reduce las precipitaciones en el sur de Brasil, que es lo que termina alimentando los ríos en la zona santafesina o del litoral argentino. Entonces, eso está directamente relacionado, las bajantes las bajantes del Paraná, perdón, a la variabilidad climática, el fenómeno de la Niña. Pero la tendencia en el largo plazo, de aquí a las próximas décadas, es que haya un leve incremento de los caudales medios, tanto en el río Paraná y principalmente en el río Uruguay. Por lo tanto, se espera que el caudal se recupere sus valores normales en los próximos años y como tendencia general va a ir levemente aumentando década tras década. Bien, en relación a lo que es todo lo que hay en el río, la flora, la fauna, ¿esto se vio afectada por tantos años de sequía o de baja de caudal? Digo, ¿se ha visto que de alguna forma esto ha afectado a lo que cotidianamente encontramos en el curso de agua? Porque hablábamos de la navegabilidad, de la transitabilidad, pero también sabemos que hay ciertas especies que también sufrieron. Sí, claramente bajantes tan pronunciadas como las que estuvimos producen desequilibrios en los ecosistemas. Es una temática que excede a mi área de conocimiento, claro. Pero hemos visto que, cambia la oxigenación del agua, dificultando la habitabilidad de los peces que normalmente tenemos en el río, y por otro lado, cuando tenemos bajantes, la temperatura del agua suele calentarse con mayor facilidad, lo que también dificulta la vida acuática. Bueno, volviendo al trabajo, ¿no? Cuando ustedes en este estudio que realizaste se habla de la variabilidad del volumen de agua y de un 6% de aumento, la cuestión es, esto tiene que preocuparnos porque un 6 parece poco, pero digo, en el caudal quizás no lo es. ¿Y qué recomendarían o por qué cuestión política harían hincapié teniendo en cuenta de que se puede prevenir teniendo un estudio de estas características? Bueno, es importante comprender que ese 6% es a escala global, es decir, estamos en eso quiere decir que si sumamos el caudal de todos los ríos del mundo, tenemos un incremento del 6%. Pero obviamente no es uniforme no es igual para todos los ríos. Hay ríos que llegan, o que las proyecciones indican que van a aumentar sus caudales en un 30 o 40%, sus caudales medios, lo cual es realmente muy preocupante. Y por otro lado, eso se compensa con otros ríos que disminuyen sus caudales levemente o lo incrementan en un valor inferior al 6%. Entonces, obviamente ese 6% parece poco, pero dependiendo la región puede ser un valor mucho más importante. Como dije anteriormente, lo más preocupante, yo diría, para nuestro país es lo que va a ocurrir o lo que se proyecta para la Patagonia. Y en ese sentido, creo que resulta importante que a la hora de realizar obras de infraestructura o toma de decisiones, no solo se estudie el caudal en su serie histórica, sino que también se tengan en cuenta cómo se proyecta que ese caudal vaya a modificarse de forma natural en las próximas décadas.
Bueno, el tema es más que apasionante. ¿Cuánto tiempo para llevar a cabo este estudio? Bueno, eso es un estudio que realicé con colegas de la Universidad de Reading en Inglaterra, Ujú. el Reino Unido. Tomó un tiempo de 2 años la investigación. Va- m- Además de eso, lleva varios meses el proceso de Claro. publicación, desde que uno lo envía a una revista científica, se revisa por pares, uno obtiene la devolución, hace las correcciones necesarias hasta que finalmente sale publicado. Mm. Entonces, bueno, realmente es un proceso largo donde se requieren supercomputadoras para hacer estas simulaciones. Es un manejo de información de muchísimos gigabytes, digamos. Qué interesante. Bueno, es para preguntar un montón de cuestiones. La última, y con esta ya me despido, en torno a cómo denominar lo que nos ocurre, ¿no? Muchos hablan de cambio climático, otros hablan de calentamiento global. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo deberíamos hablar de esto? Bueno, yo creo que si decís calentamiento global, no hay forma de equivocarse porque eso está súper comprobado, digamos, de que la temperatura a nivel planeta van aumentando año tras año, independientemente de que uno pueda tener un invierno más frío que el anterior, pero porque los extremos siguen existiendo, pero en términos globales, calentamiento global es algo que está ocurriendo. Después hay una discusión que es un poco más abierta, si bien científicamente hay un consenso generalizado que ese calentamiento global es producido por la cantidad de emisiones de gases de efecto Ujú. invernadero que realizamos como sociedad. Esa discusión está un poquito más abierta, ¿no? Bien, excelente. Omar, gracias por todo. Perdón si en algún momento pregunté algo más referido a otra especialidad, pero bueno, iba llevando la charla y por ahí era interesante consultar algunas cuestiones. Es un estudio que me parece muy importante, que lo queríamos destacar en este ámbito y también que la gente se entere de este trabajo que lleva tanto tiempo y que bueno, finalmente tiene este aporte. Así que muchas gracias por venir a visitarnos, a contarlo y gracias también por preocuparse por estas temáticas. No, muchas gracias a vos nuevamente por la invitación y la verdad me sentí muy cómodo en la entrevista, así que te agradezco. Muchas gracias, ha sido un placer. Nos visitó el investigador Omar Müller, es integrante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, realizó este trabajo de proyección de cómo variará el volumen de agua de los ríos del mundo en las próximas décadas con una proyección de un aumento de un 6% que aquí analizamos y bueno, temas importantes que compartimos de nuestras científicas y científicos aquí cada martes en Primera Tarde.